Amigos tecnófilos, ¿cómo están? Soy Paco Vázquez, bienvenidos a Integrando a la Industria, un podcast presentado por Risul. Y el día de hoy me encuentro vía remota desde la Ciudad de México con el ingeniero Alberto Delgado, director técnico de Circutor. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Paco. Muy bien, todo bien. Muchas gracias por acompañarnos y también de forma presencial está el ingeniero Hugo Calderón, gerente de producto de Risul. Ingeniero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Paco. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y es que recientemente hablamos en un capítulo de Integrando la Industria sobre el famoso código de red 2.0. Y en este capítulo vamos a profundizar más en él sobre la importancia y sobre todo los beneficios que tiene de estar en esta regulación. Comenzamos. Risul presenta Integrando la Industria. Muy bien, en el capítulo pasado hablamos sobre la importancia del código de red 2.0 y sobre todo porque estamos a tan solo unos cuantos meses para estar al día con esta regulación. Y por eso el día de hoy queremos platicar con ustedes más a detalle sobre los puntos que abarca el código de red 2.0. Ingeniero Alberto Delgado, director técnico de Circutor, platícanos sobre lo que hay que tomar en cuenta de cada uno de los puntos de esta regulación Código de Red 2.0. Háblanos de los primeros 4 puntos. ¿Qué te parece? Sobre los que están dirigidos a la atención, a la frecuencia, en fin, a los primeros puntos del Código de Red. Ok, perfecto, Paco. Es importante esos 4 puntos. Son en realidad 8, trataré 4. Primeramente la atención. La atención es una parte importante dentro de la industria. Hay que tomarla en cuenta y el código de red nos refiere a valores de tensión que debemos estar conectados o la industria debe estar conectada aunque haya cambios en esos niveles de tensión. De forma permanente podríamos mencionar los valores de 5% hacia arriba, 5% hacia abajo, y la industria debe permanecer conectada. En el caso de tiempos de 30 minutos, pues ya se va a un valor un poquito más alto del 10% hacia arriba y el 10% hacia abajo. Importante la tensión porque es la que nos está dando la energía eléctrica a las empresas, ¿no? Y en el tema de la frecuencia, pues hablamos que los centros de carga deben de cumplir con un valor específico de frecuencia hacia arriba y hacia abajo, que estos valores estamos hablando de 1 Hz, no es mucho, hacia arriba y hacia abajo, pareciera no una gran diferencia, pero que es importante para que los sistemas continúen trabajando, ¿no? En modo sistema operativo 30 minutos ya estamos hablando de 2 Hz. Es drástico, nunca se da, pero si llega a darse, que también el sistema permanezca trabajando como una parte de la eficiencia en la industria manufacturera. Y bueno, ingeniero Hugo Calderón de Risul, platícanos sobre los otros 4 puntos que tiene incluido el código de red 2.0, que tiene que ver con la calidad de la energía, el cortocircuito, la coordinación de protecciones, el factor de potencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, muy bien, gracias, Paco. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, el primer punto, aquí traigo mis anotaciones. El primer punto que puedo mencionar es el punto de cortocircuito. Dentro de código red, el punto de cortocircuito se determina en base a un estudio, precisamente de cortocircuito, en donde se determina la corriente mayor, digámoslo así, o la magnitud de corrientes mayor que se van a generar frente a alguna falla, ¿vale? Entonces, en ese estudio te dice, sabes que en esta línea o en esta área donde estás conectado, puede llegar frente a un cortocircuito, puede llegar a generarse un nivel de hasta 20 kiloamperes en la presencia de un cortocircuito, ¿no? Entonces, eso te da el parámetro precisamente de tus equipos de protección, de qué capacidad de cortocircuito deben de ser. ¿Por qué esto es importante, digámoslo así? Porque frente a una falla, precisamente lo que debemos hacer es contener esas fallas
precisamente para que si existe una falla no se vaya, digamos, aguas arriba, es como Claro. se conoce, que no se vaya aguas hacia arriba y lo podamos contener en donde fue creado. Para eso tienes que contener esos fallos de una manera segura, y la parte del cortocircuito es determinar el equipo de la capacidad necesaria para poder contener esas fallas. Ese es en el cortocircuito. Y de ahí yo me ligaría a calidad de energía, que tal vez tenga que ver un poco, ¿no? Fíjate, sí tiene que ver, pero yo creo que se puede complementar un poco más con el otro punto, que es coordinación de protecciones. Ok. Pero para terminar de explicar un poco la parte de cortocircuito, se va a publicar, la CFE va a publicar, dependiendo en dónde tú estés conectado, a qué... La zona... en la zona donde estés conectado, la industria donde estés conectado, van a haber unas tablas donde va a decir, ok, en este nodo, en esta subestación, que por ejemplo aquí está la subestación de San Nicolás. ¿Te refieres a las zonas geográficas en todo el país? Es correcto, así es. Ya va a estar dictaminado o determinado los niveles de cortocircuito. Tú como empresa que estás conectado en esa área, debes de cumplir con esa capacidad, ¿no? Esto es algo importante que nos menciona Hugo. No están solo los usuarios, tanto el SENACE va a proporcionar estos niveles de cortocircuito en el lado de alta como CFE en el lado de media, para que los usuarios sin problema coordinen sus protecciones y ya lo mencionó Hugo, al final de cuentas es tener protección interna dentro de las empresas para que este cortocircuito no dispare protecciones aguas arriba y que provoquen algún apagón, provoquen una falta de energía a los usuarios, ¿no? Es algo muy importante lo que menciona Hugo. Es correcto, y de hecho es donde se relaciona el cortocircuito a la coordinación de protecciones. Okay. Digamos, el cortocircuito te determina la capacidad que puede soportar un equipo de protección frente a una falla. Pero la coordinación de protecciones, que también se obtiene mediante un estudio, eso determina los tiempos, digamos, y niveles de protecciones que deban de existir, ¿sale? Digamos que tú estás en la industria, tu empresa está conectado a Comisión Federal, y de ahí pues empiezan que el área de producción 1, el área de producción 2, oficinas, iluminación. Imagínate tú estar en tu oficina con tu computadora, la conectas y se genera un cortocircuito, una falla tierra, algún problema eléctrico, y lo que quieres es aislarlo en cierto tiempo y en ciertos niveles en esa área nada más. Si no estás coordinado adecuadamente, digo, es un caso tal vez muy extremo, pero pues imagínate, por haber hecho un cortocircuito con tu computadora, apagas toda la empresa. Ajá. Pues no tiene, digamos, serían muchas las afectaciones, ¿no? Sí. Entonces la coordinación de protecciones es precisamente por niveles y por tiempos, es aislar los problemas y no se te vaya aguas arriba cualquier tipo de problemas. Hay sobrecargas, hay fallas a tierra, hay cortocircuitos, y prácticamente esos serían uno de los, pudiéramos decir, de los beneficios, ¿no? No creas problemas aguas hacia arriba y lo que haces es aislarlo. Un ejemplo así muy sencillo, digámoslo así, en un ajuste de falla tierra, por ejemplo, lo que tú haces es, ok, yo determino que este equipo de protección lo que haga es, ante una falla tierra, si hay presencia de 20 miliamperes de una falla a tierra, durante 2 segundos, tu dispositivo de protección abre y protege, ¿vale? Entonces, en una falla, digamos, se presentan los 20 miliamperes, va un segundo, no pasa nada, fue como que una falsa alarma, ¿no? Pero se presenta otra vez 20 miliamperes en una falla tierra, cuenta 1 segundo, 2 segundos, ahí el dispositivo dijo, ok, me programaron en abrir en 2 segundos y yo me protejo, ¿vale? Entonces, el hacer las coordinaciones precisamente son por niveles, ¿sales? Hay zonas que los equipos de protecciones pues vas aislando esos problemas, ¿no? Entonces, en la parte de coordinación, de protecciones, también se dictamina mediante un estudio
y ahí te dice qué parámetros, tiempos, niveles debes de ajustar en tus equipos de protección. Muy bien, entonces esa fue coordinación de protección, veníamos de cortocircuito. Así es. Faltan 2. Ajá, sí, mira, el siguiente punto es lo que es factor de potencia. El factor de potencia prácticamente es un indicador que mide el aprovechamiento de la energía, ¿vale? Porque es importante, precisamente, ¿no? Hay un costo para generar energía, ¿vale? Y lo que se pretende o lo que pretende Código Red es, oye, lo que estoy generando, aprovéchalo. ¿Optimizar costos? Definitivamente es optimizar costos, ¿sí? Definitivamente, si tienes un factor de potencia adecuado, que ahorita vamos a mencionar más o menos qué es lo que dicta Código Red, vas a aprovechar realmente la energía, ¿no? Entonces, si yo, generador, te entrego un ejemplo, 1 kilowatt, tú, usuario, ¿cuánto aprovechas de ese kilowatt? Oye, tengo un factor de potencia bajo, realmente aprovecho de ese 1, aprovecho 0.8 kilowatts. Entonces hay un desperdicio de energía y definitivamente eso tiene que ver mucho con los costos energéticos, ¿no? Va bastante relacionado. ¿Qué es lo que dice Código Red al respecto? Todos los clientes conectados en media tensión igual o mayor a una demanda contratada de 1 megawatt deben de estar o deben de cumplir con un 0.95 de factor de potencia, ¿no? Es lo que viene o lo que dicta ahorita Código Red. Y adicional, fíjate que aquí hay un punto importante. Actualmente también se trata de regular lo que es factor de potencia, ¿vale? Pero lo que hacen es un promedio mensual en factor de potencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías actualmente? Es entre semana, podríamos decirlo así, operan regularmente, ¿no? Y el factor de potencia va arriba y hacia abajo. Los fines de semana, que tal vez no operan todas las máquinas, el factor de potencia se estabiliza y lo que hace comisión al final del mes es hace un promedio y te dice, ok, en promedio estás bien en factor de potencia, aunque entre semana hubieras tenido 0.8, subes a 9, bajas a 0.8 otra vez, llegas a 0.95, como promedio, pues estás dentro de los parámetros, digamos, adecuados, ¿no? Actualmente Código Red es, bueno, cumples con 0.95 de factor de potencia, pero adicional van a ser mediciones 5 minutales para ahora sí cerciorarnos de que sí tienes un factor de potencia constante. Entonces, Código Red, los medidores van a estar midiendo cada 5 minutos que tú estés dentro de ese 0.95, ¿sale? Y también dicta que en tiempo debes estar un 95% del tiempo dentro de ese 0.95. Entonces, sí hay en la regulación de Código Red, pues sí viene a ponerle más atención, digamos, a la parte de factor de potencia, ¿no? Así es. Esto es claro, Hugo, porque sí es importante estar verificando que aprovechemos correctamente la energía eléctrica, por bien nuestro, bueno, por bien de las empresas, nos ayuda a ser más eficientes, nos ayuda, entre comillas, a pagar menos, a utilizar lo que nos están dando y al final de cuentas CFE igual, CFE aprovecha para suministrar a más consumidores, a no invertir más en centros de carga centros de generación, y que esos centros de generación, además de ser una inversión, pues a la larga es crear un sistema mucho más grande para más usuarios y que de momento sí se requiere, pero poco a poco se va avanzando y si las industrias apoyan de esa forma, pues las industrias hacen un uso eficiente de la energía. Sí, totalmente de acuerdo, Alberto. Y de hecho otro punto bastante importante a considerar, Paco, es este nivel que deben de cumplir ahorita los usuarios, que es 0.95, para el 8 de abril del 2026 va a subir a 0.97. Okay. La primera etapa dice debes estar en 0.95. En cada 5 minutos te voy a estar checando, digamos, vamos a estar checando que sí estés en este parámetro y el 95% del tiempo debes estar
en 0.95. Para el 2026, abril 2026, deben de alcanzar de 0.95, deben de alcanzar al 0.95. ¿Y por qué, ingeniero? ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen y para que se incremente? Prácticamente es para tener un mejor aprovechamiento. Okay. Lo que se busca es ser óptimos en el aprovechamiento, ¿no? 0.95 tal vez sea bueno, definitivamente. 0.97 definitivamente va a ser mejor, ¿no? El nivel de aprovechamiento va a ser... Es incrementar el nivel de aprovechamiento cada vez. Ser más eficiente. Claro, claro. Y por último, ahora sí ya nos queda el de la calidad de la energía. Sí, es correcto. La parte de calidad de la energía prácticamente es tener control sobre todos los problemas eléctricos que se puedan presentar en la industria. Uno de ellos importante, ahorita mencionó algunos el ingeniero Alberto, lo que es tensión, lo que es frecuencia. Uno de los puntos importantes que yo pudiera mencionar en la parte de calidad de energía, Paco, es lo que son los armónicos. Los armónicos prácticamente son corrientes de frecuencias altas que lo que hacen es prácticamente provocan una mala calidad de la energía. Los armónicos son generados por ciertos equipos. En la industria, Paco, hay equipos, hay elementos o lo que son cargas lineales y cargas no lineales. ¿Qué podemos determinar como cargas? No sé, en tu casa un microondas es una carga. En la industria un motor es una carga. Esas son las cargas, eso es a lo que me refiero con cargas. Ok, las cargas no lineales, Paco, son las cargas que transforman la energía que nos da comisión, que en este caso es de corriente alterna, la transforman en directa, ¿vale? En sí, eso lo que hace es que mete mucho ruido a la línea. Todos esos equipos que transforman corriente alterna a directa generan armónicos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de cargas no lineales? Lo que son, no sé, máquinas de soldar, computadoras. En la industria son muy típicos. En la industria los variadores de velocidad. Ahorita, actualmente, para mejorar los procesos, hay muchos clientes que meten unos equipos que se llaman variadores de velocidad, que lo que hacen es ajustan la velocidad de un motor, que para el proceso es importante para hacer más eficiente el proceso en sí, pero el variador de velocidad genera muchos armónicos. Y precisamente cómo funciona un variador de velocidad, agarra lo que es corriente alterna y la convierte a directa, y eso lo único que hacen esos equipos es meter ruido a la línea, que son conocidos como armónicos, ¿no? Okay. ¿Sí? Entonces, el saber qué hacer con esos problemas, el resolverlos, pues definitivamente van a ayudar mucho a evitar problemas en la planta, ¿no? Y aquí también es bien importante, Paco, el distinguir un poquito cuando hablamos de código red. Lo que revisa código red es en el punto de conexión. Yo tengo mi empresa, tengo la subestación donde me conecto con código red. De lo que hemos hablado es cumplir en ese nivel de conexión. Digamos, a código red pudiéramos decirle que no se interesa por todos los problemas que yo pueda tener de calidad de energía dentro de mi planta. Con que cumplas en el punto de conexión para código red es suficiente, porque eso va a evitar problemas en la red eléctrica nacional, va a evitar problemas a un vecino, a otra industria que esté a un lado de mí. Pero si yo tengo problemas acá abajo, ahí ya no entra código red, ¿no? Pero si realmente hago acciones para mejorar la calidad de la energía, también voy a tener beneficios dentro de mi planta, ¿no? El clásico es, por ejemplo, que problemas que pueden causar los armónicos es, por ejemplo, daños en equipos electrónicos, ¿no? Sí. Aquí en Rizul prácticamente, no sé, manejamos la línea de Rodwell, de Allen Bradley con los PLCs. Es típico, Paco, que clientes nos digan, ¿sabes qué? Cotízame un procesador, un PLC porque se me quemó. Y lo hacen frecuentemente, cada 2-3 meses. Oye, se me dañó, mándamelo. Cuando empezamos a analizar, puede ser que sean problemas por armónicos o mala calidad de energía,
que están dañando ese componente. Y vaya que seguramente la inversión fue mucha para tener esos equipos que hoy en día con la industrialización 4.0 y la automatización. Exacto. Es correcto, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, más vale, ¿cómo se dice? Pues prevenir un accidente, ¿no? Sí. O curarse. Es correcto, ándale. Es que es evitarte muchos problemas. Claro. En ocasiones creo que hemos escuchado la palabra ceguera de taller. Para el cliente puede ser ya habitual cambiar esa tarjeta cada 2 meses y la compra y la vuelve a adquirir. Ya viene como en sus gastos normales, ¿verdad? Es correcto, así es. Pudiéndoselos ahorrar. Así es. Entonces, es un punto también bastante importante que te puede ahorrar muchos problemas si tienes una buena calidad de venta. Y hablando de ahorros, ahora vayamos a los beneficios y consecuencias de estar en cumplimiento de estos parámetros del código de red 2.0. Claro. Ingeniero Alberto, platícanos cuáles son esos beneficios o consecuencias de no estar en cumplimiento de estos parámetros del código de red. Vayámonos con los puntos que tú nos platicabas sobre las variaciones de tensión y frecuencia y el control de intercambio de información, ingeniero. Sí, los principales beneficios, como lo mencionó Hugo, son internos. O sea, la planta trabaja de forma correcta, se evitan mantenimientos de maquinaria por desgaste, por degradación de la vida útil de las maquinarias. Se trabaja de forma eficiente, se evitan paradas de producción, que es un costo muy grande cada parada de producción de alguna empresa, pues deja el que estén produciendo, pero también en ocasiones por una falla de tensión de frecuencia se traban máquinas, se traban molinos, se traban hornos y hay una merma de materia prima que a veces no se contempla, ¿no?, dentro de esos gastos. Pero sencillamente la parada de producción por algún cambio brusco de tensión es algo que a la larga es un costo pero enorme para una industria que está produciendo millones y millones de toneladas de producto. Al final de cuentas es grave, ¿no? Entonces esos son principalmente los beneficios que a la industria le compete el tener el cumplimiento de ese código de red. Sí, y de los puntos que yo mencionaba, Paco, me gustaría platicarte algunas experiencias que he tenido en campo. Por ejemplo, en la parte, y digo, unas experiencias para tal vez de ahí podemos determinar cuáles son los beneficios, ¿no? Claro. Recuerdo a un cliente que el giro era químico, era una empresa química. En la parte de coordinación de protecciones, ellos tenían una caldera con la cual regulaban la temperatura de la caldera con un ventilador, con un motor de media tensión. Okay. Un motor bastante grande, un ventilador bastante grande, y con eso regulaban la temperatura de la caldera, que eso les ayudaba en su proceso de sus productos químicos. Tenían un equipo, un drive, un variador de velocidad de media tensión. El cliente nos marca, nos dice, ¿sabes qué? Tengo problemas porque hay una falla a tierra en el sistema. Vemos el historial de protecciones del drive y ¿sabes qué? Es que sí está viendo la falla, pero el drive no está protegiendo, ¿vale? Lo que está pasando es de que el interruptor o la protección principal que alimenta toda el área es el que se está botando, y eso lo que hace es me apaga toda el área. En vez de que solamente se proteja el puro drive, protege el interruptor principal, y lo que hace es prácticamente apaga todo el área. Entonces, como comentaba Alberto, hay procesos, Paco, muy, muy críticos en donde, por ejemplo, con este cliente que es químico, hay procesos en los cuales si detienes el proceso, el producto se puede echar a perder. ¿Vale? Se puede solidificar, no mantiene la temperatura ideal y se echa a perder, no sale con la calidad esperada, claro. Hay equipos que cuestan arrancarlos nuevamente. Me tocó muchas experiencias donde, no sé, un ventilador, un extractor, por algún motivo se apagó y el usuario decía, ¿sabes qué? Tengo que esperar 2 horas a que el ventilador pare por su propia inercia para poderlo arrancar otra vez. Imagínate. Entonces, para poder arrancar nuevamente, productos de baja la calidad se pueden echar a perder. Entonces, para el cliente era muy crítico. ¿Sabes qué? Es que el drive no está haciendo la función de protección a falla tierra.
y se está disparando el interruptor principal y me apaga todo el área y es un problema. Cuando pasaba eso, pues todo el área corría a ver qué pasó, cómo lo solucionamos, ¿no? Cuando entendimos realmente el problema, es donde cobra relevancia precisamente la parte de coordinación de protecciones. Se revisa la programación de protección del drive. Vimos la protección y decía que el drive se iba a proteger por falla tierra en 3 segundos. ¿Sí? Perdón, tal vez el dato no sea exacto, ya se fue muchos años, pero digámoslo así como ejemplo, estaba a 3 segundos y el interruptor principal que alimentaba todo el área tenía 2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En una falla que se generaba en ese drive, accionaba primero el interruptor principal antes que el drive. Entonces, si vemos, fue problemas nada más de programación por los tiempos. El drive tenía 3 segundos y el interruptor principal tenía 2 segundos. ¿Cuál accionaba primero? Pues el que tenía menos tiempo. Entonces, eso hacía que apagaba todo, que se apagara todo. Entonces, la coordinación de protecciones precisamente es hacer un estudio y decir, no, es que está al revés. El drive debe tener los 2 segundos y el interruptor principal debe tener los 3. Por si hay un problema con el drive, solamente el drive se va a apagar. Entonces, creo que con este ejemplo podemos visualizar pues, los beneficios, ¿no? Imagínate echar a perder un producto que salga con menor calidad, arrancar nuevamente toda la línea, se pierde información, o sea... El daño de equipo, etc. Daños de equipos definitivamente puede causar muchos problemas. Y en cuestión de la parte de cortocircuito va relacionado, ahorita lo mencionábamos al principio, que es importante aislar las fallas. Eso es lo importante. En el tiempo adecuado y en los niveles adecuados. Cuando hablamos de cortocircuito, Paco, nos referimos a la capacidad de un equipo de protección tenga la capacidad de soportar un nivel de cortocircuito. Y ahorita puse un ejemplo. Por ejemplo, en el estudio de cortocircuito se dictaminó que en esta línea, en este nodo, la capacidad interruptiva o la capacidad de cortocircuito van a ser de 30 kiloamperes. Si yo pongo un equipo de protección, ya dictaminamos que son 30 kiloamperes. Si yo pongo un equipo de protección de menor capacidad de cortocircuito y lo pongo de 20 kiloamperes, cuando haya un cortocircuito, literalmente ese equipo puede incluso hasta explotar. Entonces, obviamente, imagínate si está alguien presente ahí, paras línea, apagas toda la planta. Si no están bien las coordinaciones de protecciones, puede pasarse lo que es coordinación de protecciones y cortocircuito, si no lo contienes adecuadamente, puede afectarlo al vecino, ¿no? a la industria que esté, a la empresa que esté a un lado mío, ¿no? Y algo importante, Hugo, es esa coordinación de protecciones nos previene inclusive un incendio dentro de planta, ¿no? Porque si no actúan esas protecciones, se puede dar un flamazo y se pierde el bien, la empresa que con tantos años se tuvo, se inició, y perdemos eso, ¿no? Y a veces se piensa mucho en cuánta inversión voy a tener al tratar de cumplir el código de red, y al final de cuentas es bien para la empresa, como lo mencionabas en los ejemplos, y algo importante, no es tanto la inversión, sino el hacer bien las cosas por el hecho de trabajar seguros, con una seguridad en el sistema eléctrico, que sea confiable, lo que decíamos, eficiencia, evitar las paradas de producción, ser competitivos de alguna forma, porque hoy en día la competencia pues es fuerte, y si no cuidamos el sistema eléctrico, pues a la larga tenemos perturbaciones, tenemos paradas, y eso va a afectar esa competencia misma, ¿no? Como les menciono, no es tanto oneroso. Yo tengo ejemplos donde hay clientes que han invertido inicialmente en una área, en la siguiente área, al final de cuentas a la Comisión Reguladora de Energía, con que uno le entregue el plan de trabajo tratando de cumplir ese código de red, pues la CRED se da por satisfecha con ese plan de trabajo, que en realidad si revisamos el plan de trabajo y los puntos que tratamos ahorita,
es una encuesta, decir, yo empresa tal, estoy cumpliendo en tensión, no estoy cumpliendo, pero estoy haciendo este plan para cumplirlo en cierto tiempo. En el lado de calidad sucede lo mismo, no cumplo estos parámetros que me exiges, pero los voy a cumplir en determinado tiempo porque estoy invirtiendo. Inclusive pueden poner dentro de ese plan de trabajo las órdenes de compra de los equipos que subsanen ese incumplimiento. Al final de cuentas la CRE dice, ok, palomita para ti porque estás haciendo tu trabajo, el bien va a ser tuyo y, claro. y la inversión será 2-3 años, pero ya me avisaste que estás haciendo algo. Así es, sobre todo eso, es beneficio para la misma empresa, sí, ¿no? Sí. Yo creo que definitivamente los mayores beneficios son para la misma empresa. Código Red, definitivamente tienes los beneficios, busca los beneficios para tener un sistema confiable, ¿sí? En la parte de coordinación de procesiones y cortocircuito, si no contienes la falla en donde se originó, pues eso se puede ir hasta la línea que alimenta toda la empresa. Y en ocasiones, si no tienes bien las coordinaciones, digamos que pudiera llegar el caso muy extremo que imagínate que se te apaga toda la planta. No. Eso lo que hace muchas veces, o yo creo que siempre, hay fluctuaciones en el voltaje. Lo podemos ver, por ejemplo, en la casa, ¿no? Cuando cargamos una carga fuerte en nuestra casa, no sé si has visto que de repente se baja la luz. Sí. Esas son variaciones de voltaje. Lo mismo pasa cuando conectas cargas grandes y cuando desconectas cargas grandes. ¿Vale? Cuando desconectas cargas grandes, el nivel sube, y cuando cuando conectas cargas grandes, baja el voltaje. Entonces, hay unas variaciones muy grandes que se pueden provocar en la línea, y eso puede provocar que se boten más protecciones más arriba, que se quemen equipos de la industria que está a un lado por esos niveles altos de voltaje que se pueden generar, ¿no? Ya casi estamos por finalizar, ingenieros, y creo que está muy claro los beneficios que se tienen de estar en cumplimiento con la regulación del código de red. ¿Con qué podemos cerrar este capítulo de Integrando la Industria? Ingeniero Alberto Delgado de Circutor. Claro, podemos cerrar básicamente con la eficiencia. La eficiencia es un término muy usual, es el ADN de nuestra marca Circutor. O sea, desde que empezó la empresa, empezó con esa palabra. Y para la industria ser eficiente es ser competitivos, es aprovechar correctamente la energía, y el código de red en cierta forma lo trata de implementar en esos requerimientos técnicos. O sea, si tenemos una buena calidad de la energía, si tenemos un cumplimiento de la tensión, que nos permanezcamos conectados, de la frecuencia, al final de cuentas es trabajar correctamente de forma eficiente, aprovechar lo que nos aporta CFE, la suministradora, y por el lado de intercambio de información, pues un poco hablar que las empresas están vigiladas de cierta forma por el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de la Energía Eléctrica. Están vigilando a las empresas, y por el lado de CFE también está vigilando a las empresas, y continuamente le va a estar pasando reportes al CENACE en caso de que haya algún problema eléctrico. Entonces, la empresa como tal se beneficia porque trabaja correctamente ante cualquier anomalía, evitando paradas de producción como lo mencionamos. Entonces, beneficios son muchos de la parte interna por estar cumpliendo con el código de red, que al final de cuentas es una reglamentación en beneficio de todo el sistema eléctrico nacional, en beneficio de todos los integrantes y internamente dentro de las plantas manufactureras, ¿no? Ingeniero Hugo Calderón, ¿cómo podemos ayudar a los usuarios? Sí, mira, de hecho, si me permites, nos estaba faltando un punto. A ver. Es una vivencia que tuve respecto a lo que es calidad de la energía, no quisiera dejarlo pasar. En cuestión hablamos ahorita de calidad de energía en los casos de armónicos. Yo anteriormente, Paco, actualmente
estoy en el equipo de producto aquí en Risul. Soy parte del staff de los especialistas de producto. Hace años estaba en el equipo comercial, era vendedor. Tenía un cliente que constantemente me hablaba para adquirir un PLC pequeño, pero era regular. Adquirir un PLC, oye, cotízame el PLC, te voy a colocar la orden de compra, mándame el PLC, lo necesito. Después de un tiempo, y ya para mí fue eso habitual, cada mes tenía la compra de un PLC. Tiempo después fui especialista en variadores de velocidad, y ahorita mencionábamos, los variadores de velocidad son equipos que generan armónicos. Estando ya en producto, siendo especialista en variadores de velocidad, visité al cliente ya como especialista y le comentaba, y dije, ¿te acuerdas del PLC que me comprabas? Cada mes me comprabas. Sí, claro que sí. ¿Dónde está? Vamos a verlo, ¿ok? Vamos a verlo. ¿Cómo te ha ido? No, pues sí, lo tengo que estar reemplazando cada rato. Yo teniendo ya más conocimiento de armónicos, de variadores de velocidad, y sabes que tal vez el problema sean armónicos, por eso se te está dañando el equipo. Tienes aquí variadores de velocidad. A un lado abrí una puerta, como 5 o 6 drives de 50 caballos. Dije, debe ser esto. No, pero no creo. Bueno, ok. Yo pienso que es esto. Podemos hacer un estudio para ver qué niveles de armónicos tienes aquí. Posteriormente, se terminó la visita. Marqué, oye, ¿cómo vas? ¿Sabes que ya no tengo problemas? Le puse una UPS a mi PLC y ya no tengo problemas, ya no se me quema. Pues perfecto, encontraste una solución. Al tiempo después me habló, oye, ¿sabes qué? Dije, voy a necesitar el PLC. Es que ya se me dañó la UPS y ya se me dañó también el PLC. Entonces, si no atacamos el problema en sí, que eran en este caso los armónicos, que para esto es donde quiero yo cerrar con una invitación. En Risul tenemos las soluciones necesarias, o algunas de las soluciones que solicita Código Red. Yo cerraría con esa invitación. Tenemos un staff de especialistas que conocen del tema. Tenemos socios comerciales como Circutor, que tenemos las soluciones para corrección de factor de potencia, filtros de armónicos. Pueden contactar a los especialistas a través del vendedor que tengan asignado nuestros clientes. Pues les hago esa atenta invitación. Contamos también con servicios. También es importante mencionarle que ahorita hablábamos de de cortocircuito, lo que es coordinación de protecciones. Tenemos socios comerciales que nos ayudan a hacer esos estudios. Entonces yo cerraría con esa invitación. Es claro, esta mancuerna de dos empresas que tienen 50 años en el mercado, es bastante experiencia, es bastante conocimiento, gente que tiene mucha experiencia en ambas empresas, y los equipos también, equipos de alta eficiencia, equipos como lo mencionaba, con un ADN enfocado a la eficiencia, de buena calidad y que están para el servicio de los clientes. Y algún ejemplo más, algún cliente que ahorita me llamó la atención, empezó con algunos equipos, algunos transformadores, va invirtiendo poco a poco. La idea es que antes de que nos alcance el tiempo de la terminación o de la regulación que mencionaba el ingeniero del 2026, pues él ya va adelantándose poco a poco. No es una inversión tan fuerte de inicio, va poco a poco, pero va a cumplir el cumplimiento de código de red, ¿no? Es algo importante. Sin duda, experiencia y prestigio que podemos aprovechar en la industria. Es el ingeniero Alberto Delgado, director técnico de Circutor, y Hugo Calderón de Risul. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paco. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Hugo. Gracias, Paco. Amigos tecnófilos, no dejen de compartir esta publicación y escríbanos sus comentarios, preguntas y dudas en la parte de abajo de aquí de esta publicación. También pueden escribirnos al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Risul presenta Integrando la Industria.